Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en la, sin querer queriendo, en la cuarta sesión de nuestro curso de valoración de empresas. Vamos a recapitular algunos aspectos que hemos visto en el transcurso de estas clases. Bien, hemos hecho una introducción con el valor de dinero en el tiempo. Básicamente lo que hemos visto es la parte de la matemática financiera. Ya nos hemos introducido en la valoración. Estamos viendo ahora mismo método de valoración. Esto que está sin colorear lo veremos más adelante. Entonces, dentro de los métodos de valoración, la anterior sesión vimos los métodos basados en el balance. Hoy nos vamos a enfocar en los métodos de valoración basados en cuentas de resultados, o también conocidos como múltiplos. Y en las posteriores sesiones, es decir, a partir del día sábado en adelante, nos concentraremos en la metodología de los flujos de caja. Entonces, la idea central es que el plan para hoy es enfocarnos en estos señores, en la metodología de múltiplos que se basan fundamentalmente en la utilización de cuentas de resultados. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a la acción y todo tiene un principio. Entonces, algunos aspectos conceptuales que siempre son importantes. O sea, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, estos métodos se basan en cuentas de resultados, como bien lo estábamos diciendo anteriormente. Tratan de determinar el valor de la empresa, dice, a través de magnitudes, los beneficios, ventas o otros indicadores. Es decir, que se busca determinar el valor de la empresa, pero con base a múltiplos. Y esos múltiplos pueden ser de beneficios, de ventas o otros indicadores. Ahora, en el otro concepto que nos menciona, nos menciona que uno de los métodos de valoración de empresa más utilizados habitualmente es el de múltiplos. Y la pregunta es, ¿por qué es utilizado o por qué se lo utiliza mucho? Por lo que es fácil de determinar. Es decir, con esto nosotros podemos hacer una valoración rápida de una empresa, por lo que es fácil de hacer. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de esta metodología? Mire, consiste en suponer que la empresa que se valora va a tener ratios similares a los de empresas parecidas. Me explico. Esta parte es central para entender la lógica de este método. Entonces, empresas de diferentes sectores tienen diferentes estructuras financieras y consecuentemente diferentes ratios. Por ejemplo, solamente para ver un ejemplo de, si nosotros comparamos una empresa comercial, versus una empresa industrial, una comercial versus una industrial, y solamente conversemos de un ratio, ese ratio que se llame rotación de activos. Rotación de activos. A ver. El ratio rotación de activos es igual a las ventas sobre el activo total. Entonces, este ratio se define como la división entre las ventas sobre el activo total. A ver, comencemos de este ratio. Por ejemplo, una empresa comercial es altamente probable que su rotación de activos sea mayor que 1, o sea, que sea elevada.
¿Por qué? Porque recuerden ustedes que una empresa comercial genera muchas ventas y sus activos son fundamentalmente el inventario. Piense usted en una tienda donde la empresa generalmente alquila y su activo más representativo es el inventario. Pero sin embargo, una empresa industrial como la que hemos visto en cursos anteriores, como por ejemplo Droguería Inti, o una empresa agrícola como Sofía, generalmente estas empresas, como tienen mucha inversión, su rotación de activos probablemente sea menor que uno. Entonces, en las empresas comerciales su rotación es mayor a uno porque tienen muchas ventas y pocos activos totales. Sin embargo, en las industriales su rotación es menor a uno. ¿Por qué? Porque si bien tienen muchas ventas, pero tienen fuertes inversiones en activos no corrientes. En consecuencia, para que la metodología de ratio funcione, tengo que compararme con una empresa del mismo sector, porque toma como parámetro la comparación. Es decir, me debo de comparar con una empresa, pero del mismo sector. Ese es un punto bien importante y relevante. Ahora, hay un aspecto central. Primero, este punto, señores, ¿se entendió? Lo acabo de explicar. Sí, está muy claro. Perfecto, gracias. Ahora, vamos a lo segundo. Vamos a ver del porqué de la importancia del análisis de ratio. Es decir, nosotros podemos tener dos empresas del mismo sector, dos empresas del mismo sector. Y para que se entienda la analogía, tenemos dos empresas con estructuras claramente diferentes. Vamos a hacer un ejemplo didáctico para que se entienda la lógica de todo esto. Vamos a suponer que esta empresa de aquí tiene un activo corriente de 10, un activo corriente de 10 y dentro del pasivo, dentro del pasivo corriente, tenga un pasivo corriente de 5 empresas del mismo sector. Y sin embargo, también tenemos nosotros en el otro lado otra empresa del mismo sector, pero esta empresa tiene un activo corriente de 1000, tiene un activo corriente de 1000 y un pasivo corriente de 500. Tenemos dos empresas con diferentes tamaños del mismo sector. Si nosotros calculamos la liquidez corriente, que recuerden ustedes que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿cuánto sería la liquidez corriente de, digamos, esta empresa, llamémosla empresa A, y a esta empresa llamémosle B? ¿Cuánto sería la liquidez corriente de A? Sería 10 entre 5, ¿no, señores? ¿Cuánto daría? 2. Y la liquidez corriente en otra empresa, que también la fórmula es la misma, no cambia la fórmula, es activo corriente sobre el pasivo corriente. Y fíjense, hacemos la división y estaríamos hablando de 1000 sobre 500. Es decir, lo mismo 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo de que si tenemos nosotros dos empresas del mismo sector, podrán tener diferente tamaño, pero los indicadores deberían ser parecidos, parecidos. Y es ahí la importancia de los ratios, porque una cualidad, señores, de los ratios, recuerden ustedes la parte conceptual,
Una cualidad fundamental de los Sí, ratios estoy viendo. es que elimina la escala. Estamos con... Bien. Una cualidad de lo que ratios, razones, índices, es que cuando hacemos índices, eliminamos la escala. Esa es la bondad de las razones financieras. Es decir, que podemos comparar dos empresas del mismo sector con diferente tamaño, pero lo que hace los ratios es normalizar y eso me puede permitir comparar eficiencia en cuanto a su gestión. Entonces, la tecnología o la metodología basada en ratios múltiplos, porque en realidad nosotros vamos a ver esta metodología y se van a dar cuenta que ustedes básicamente son razones lo que vamos a ver. Y la idea es de comparar una empresa con otra que tenga similar rubro, similar modelo de negocio. ¿Se entiende, señores, lo que hace las razones? Elimina la escala, en resumen. Las razones elimina la escala y permite comparar la empresa A con la empresa B, por más que ambas empresas tengan diferente tamaño. Lo importante es que estén dentro del mismo sector. ¿Se entendió, señores, el punto? Sí, sí. Perfecto, genial. Entonces, explicado ese punto, vamos a ver algunos, algunos indicadores interesantes. El primero y más conocido es el PER. El PER. ¿Qué es el PER? El PER acá nos menciona, en el concepto, nos dice que, bueno, vamos a ver el PER mediante una ecuación primero. Bueno, acá me explica que son siglas en inglés, de ahí viene la simbología del PER, pero matemáticamente el PER es una simple división, es una simple división entre el precio de mercado de la acción y la utilidad por acción. La utilidad por acción. Entonces, recuerden ustedes que el precio de mercado de una acción simplemente es la interacción de la oferta y la demanda en el mercado. Es decir, en el mercado tenemos la oferta de acciones de una empresa, la empresa oferta acciones y el mercado demanda acciones. Entonces, la interacción entre la oferta y la demanda determina el precio de mercado. Y obviamente, nosotros, desde el punto de vista financiero, cuando gestionamos una empresa, debemos mostrar una empresa saludable, porque una empresa saludable, ¿qué genera en el mercado? Genera un aumento de la demanda. Una empresa saludable hace que el mercado demande más acciones. Y si se demanda más acciones, lógicamente el precio de mercado aumenta. Entonces, en finanzas siempre nosotros buscamos que el precio de mercado se maximice. Entonces, lo fundamental de esta explicación es entender que este precio de mercado lo determina la oferta y la demanda. Sin embargo, el denominador es una variable eh, dura, dura, ¿en qué sentido dura? Porque me está mostrando el desempeño económico de la empresa. Porque la utilidad por acción, también conocida como UPA, es la división entre el resultado de la gestión y el número de acciones. Vea que la utilidad por acción va a ser consecuencia de qué? De cuán eficiente sea la empresa en la generación de resultados. Es decir, si la empresa genera un mayor resultado, es decir, si la empresa incrementa su resultado, entonces estaríamos incrementando la utilidad por acción. En otras palabras, la utilidad por acción es cuánto le toca de la utilidad por cada acción que tengan los inversionistas. Entonces, el PER
Aquí tengo una pregunta. Ricardo Percy Fernández pregunta, en el caso de nuestras empresas bolivianas registradas en el mercado de valores de Bolivia, donde tienen usualmente un valor patrimonial proporcional como dato aplicado, el precio de mercado en nuestro mercado no es profundo, no hay competencia. Es totalmente correcto lo que menciona, ahorita lo aclaro. Lo que dice Ricardo básicamente es que lo que sucede es que en nuestro mercado, ya habla particularmente de nuestro mercado en Bolivia, las empresas en nuestro medio acuden a la Bolsa Boliviana de Valores a endeudarse, no a buscar dueños. Y es en ese sentido que no tenemos muchas ofertas públicas de acciones. De vez en cuando, ustedes van a ver si entran a la Bolsa Boliviana de Valores que aparece este término, el famoso BPP, el valor patrimonial proporcional. Pero de vez en cuando usted va a pillar un PM, un precio de mercado. O sea, no es que no exista, existe en otra bolsa boliviana de valores un precio de mercado, porque por X fue tal motivo alguien se quiere desprender de su acción y se determina un precio de mercado. Pero sin embargo, eso es un hecho atípico en nuestro mercado. En nuestro mercado solamente podemos encontrar valores patrimoniales proporcionales. Entonces, ya de entrada, vemos una limitación del PER para poder aplicarlo en países como Bolivia, donde nosotros carecemos de un precio de mercado. Ya de entrada es una limitación. Ahora bien, pero el hecho de que tengamos una limitación no quiere decir que no lo veamos porque es interesante como concepto. Primero vamos a interpretar lo que significa el PER. Por ejemplo, si tenemos otra pregunta de Ricardo, dice, otra empresa, en caso de empresas que son monopolios, ¿será correcto el PER de, de países, de países vecinos, de economías similares? Bien, bien, bien. Excelente, Ricardo, su pregunta, pero la vamos a responder más adelante cuando estemos en la parte de aplicación. Ahí voy a responder su pregunta. ¿Listo? Le dicen una consulta. Adelante, Limber. Si bien nosotros en la parte contable utilizamos el BPP, los precios de mercado nadie lo sabe. Por lo menos yo, en lo que he visto, ese es algo interno que lo ven entre el comprador y el vendedor, pero no es algo público. En ese sentido, eh, no es que no exista, sino más bien existe, ¿no ve? Entonces, eh, este método puede ser utilizado, ¿no? O sea, que no sea público no significa que no existe, porque obviamente a la hora de hacer una compra-venta, pues obviamente interactúa la oferta y la demanda, ¿no? Que no se conozca es otra cosa, ¿no? Pero para lo que es este método se podría aplicar suponiendo un precio, ¿no? ¿Dicen? No sé si estoy en lo correcto. Ok, gracias, Limber. Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de precio de mercado, ¿no? Eh, Básicamente, excelente la pregunta porque cuando nosotros hablamos de precio de mercado, estamos asumiendo la característica de un mercado competitivo, un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Y una de las variables de un precio de competencia, de una estructura de mercado competitivo, es uno, que existen muchos oferentes y muchos demandantes. Factor número uno. Factor número dos, información perfecta. Es decir, que todos los actores que participan del mercado tienen que tener acceso a la información de la empresa. Es por eso que las empresas que cotizan en bolsa, como en nuestro medio, en la Bolsa Boliviana de Valores, o en el mundo, como en la Bolsa de Nueva York, eh, fíjense que las empresas tienen que mostrar periódicamente la evolución de esa situación financiera, de tal forma que el mercado esté informado de cómo está yendo el desempeño económico mostrado en los estados financieros. Y en función de esa información más las expectativas que tienen los agentes,
porque en realidad una cosa son los números fríos y otra cosa son las expectativas que tienen en cuanto al futuro los diferentes agentes, oferentes y demandantes, son los que determinan el precio de mercado. Ahora bien, la lógica del PER se sustenta en que se conozcan efectivamente los precios a través de la interacción de la oferta y la demanda, y lo que hacen las bolsas, como en el caso de la Bolsa de Nueva York, que es la que más se referencia, es mostrar en tiempo real la evolución del precio. Vean ustedes que es una variable conocida el precio de mercado, y nosotros cuando cierra la bolsa tenemos un precio de cierre, y cuando inicia las operaciones tenemos también el precio de cierre, que no siempre va a ser el precio de apertura, pero lo central es que la información se conoce. Ahora, en cuanto a lo que dice Limber, es también correcto en el sentido de que, profesor, ok, nosotros si bien no conocemos, bueno, el hecho ya de no conocer, ya eso no me da que no hay un precio de mercado público, pero sí hay un precio de mercado porque al final del día hay una interacción de la oferta y la demanda. Entonces lo que dice Limber también da lugar a que nosotros podríamos estimar el precio de mercado podríamos estimar, pero ya estaríamos en el campo ya ahí de la evaluación. Podríamos nosotros estimar un precio a través de cierta metodología y simular un PER, ¿no? Pero el PER, en términos conceptuales, básicamente requiere que ese precio obedezca una lógica de una estructura de mercado de competencia perfecta. ¿Se entendió, Limber? ¿Sí, señores? Gracias, Hugo. Bien. Ahora, volviendo a la explicación de los conceptos, por ejemplo, nosotros en este caso nos estamos basando en que es una empresa de cotiza en bolsa y por lo tanto tenemos el conocimiento de un precio de mercado. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un PER de 8 sobre 2, es decir, en el precio de mercado de la acción es 8 unidades monetarias, y la UPA sea 2, la división entre ambos es 4. Entonces, la interpretación es interesante. La interpretación es interesante. ¿Por qué? Porque lo plantea en términos de inversión. ¿A qué me voy? En que lo ve de esta lógica, ¿no? La interpretación. La lógica es que, ¿sabe qué? Usted va a comprar un precio de una empresa, y por lo tanto usted va a hacer una inversión. Y como usted va a hacer una inversión, va a tener usted una salida de efectivo, y la salida de efectivo va a ser lo que usted va a pagar por esa acción. Usted va a pagar un precio de mercado. Usted va a pagar un precio de mercado. Y lo que usted espera es que en el tiempo, usted recupere esa inversión. Y un PER de 4 quiere decir que esta empresa, por ejemplo, en este caso hipotético, año 1, año 2, año 3, año 4, quiere decir que en cada año, por la inversión que yo he realizado, voy a obtener una UPA de ¿cuánto? De 2. Es decir, acá recibo 2, acá recibo 2, acá recibo 2, acá recibo 2, obviamente suponiendo que la empresa reparta la totalidad de los dividendos. Entonces, ¿qué sucede? Vean ustedes que si la empresa me genera una UPA de 2, ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión, señores? De acuerdo a lo que ustedes ven en su pantalla. 4 años. 4 años. Tal cual, Años. tal cual, tal cual. Entonces, la lógica del PER es que es un ratio que lo podemos interpretar en años, y me estaría indicando en cuánto tiempo recupero la inversión. Entonces, bajo esa lógica, cuando el PER es muy alto, cuando el PER, imagínense ustedes que tengan un PER de 50, ¿no? Un PER de 50 está en un extremo
y en el otro extremo que tenga usted un PER de 0,1, 0,5. Veamos los extremos, ¿no? Es decir, un PER de 50 me estaría diciendo que voy a demorar 50 años en recuperar la inversión. Entonces, probablemente me está diciendo que, ¿sabe qué? Que pasa algo en el mercado, o sea, medio que están un poquito locos los oferentes y demandantes, porque el precio está muy por encima de la utilidad por acción. En consecuencia, es probable que el precio esté sobrevaluado. Pero sin embargo, cuando el PER es 0,5, probablemente pensaré que oh, la empresa está mal. La empresa está mal, ¿por qué? Porque en el mercado, ¿qué sucede? El PER está muy pequeño. Es decir, que la utilidad por acción, la UPA, está por encima del precio de mercado. Entonces aquí estamos ya en una situación de una empresa que probablemente el mercado ha entendido que está en camino a irse o no tiene un futuro favorable. Pero un PER 50 quiere decir que el mercado probablemente ha establecido que está sobrevalorando, es como una especie de burbuja, ¿no es cierto? Y lo más probable es que en el tiempo baje. Entonces, fíjense que los PER, tanto si son muy altos como son pequeños, entonces me dicen un mensaje. Entonces, para valorar una empresa a través del PER, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, el PER también se lo puede explicar, acá es importante esta explicación, el PER es el precio de mercado de la acción sobre la utilidad por acción. Pero sin embargo, si usted multiplica el precio de mercado, usted lo multiplica por el número de acciones y usted multiplica la utilidad por acción por el número de acciones, si usted hace esa multiplicación, ¿usted qué va a encontrar? Usted va a encontrar primero ya un concepto nuevo que se llama la capitalización de mercado. Es decir, el precio de mercado por el número de acciones en circulación me da el valor del patrimonio en términos de mercado. Y si usted multiplica la UPA por el número de acciones, lo que está encontrando es su resultado neto. Entonces, el PER también lo podría calcular dividiendo la capitalización de mercado sobre el resultado neto. Eso también me da el PER. Ahora bien, aquí, ¿cómo valorizo el patrimonio de una empresa? Entonces, para estimar el valor del patrimonio de una empresa, la fórmula es la que tienen ustedes en su pantalla. Es decir, nosotros si queremos estimar el valor de la empresa que estamos tomando en cuenta para valorar, ¿a qué es igual? ¿Qué necesito? Pues necesito solamente conocer el resultado neto de la empresa en cuestión por el PER, ya sea de un sector o de una empresa similar a la que estoy valorando. Entonces, si conozco el PER de un competidor o el PER de un sector, simplemente multiplico el resultado neto de la empresa por ese PER y me estaría dando como resultado el valor del patrimonio. El valor del patrimonio. Pues repito, el PER lo que me va a dar es el valor del patrimonio, no el valor de los activos. Porque fíjense que una cosa es el valor de los activos y otra cosa es el valor del patrimonio. Con la metodología del PER, lo que nosotros vamos a encontrar es el valor del patrimonio. Ahora, para que se entienda esto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Donde, por ejemplo, aquí tenemos una empresa que en la última gestión generó una utilidad neta de 25 millones de dólares
la empresa aún no cotiza en bolsa. Sin embargo, una empresa de similares características que sí cotiza en bolsa tiene un PER de 2 veces. Es decir, que conozco la utilidad de la empresa y el PER es una métrica que la puedo encontrar en páginas como Yahoo Finanzas, Investing. Hay varias páginas donde nosotros podemos encontrar el PER de una empresa comparable. Entonces, si conozco el PER de una empresa con la cual me voy a comparar, entonces el valor del patrimonio sería igual a ¿qué? Al resultado neto de la empresa que nosotros estamos evaluando por el PER de un par, de un similar o de un sector o de un promedio de un sector, porque puedo tener, por ejemplo, varias empresas, varios PER, y con base a esos PER nosotros podríamos establecer un PER promedio o podríamos también establecer un PER promedio ponderado o un PER promedio, o mejor sería un PER promedio ponderado para reemplazar y estimar el valor de la empresa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Básicamente lo que hacemos es reemplazar la información. Es decir, tenemos nosotros el resultado, por un lado, y por otro lado tenemos el PER. Mediante una operación matemática, establecemos que el valor del patrimonio bajo la metodología del PER sería de 50 millones de dólares. Vean ustedes que la parte operativa es sencilla. Obviamente, con esta metodología, la gran ventaja es que estamos valorando una empresa a través de una foto. Es decir, no estamos considerando las capacidades futuras de generación de flujo de caja, como lo vimos en clases anteriores. Pero en tema del cálculo, el cálculo, fíjense ustedes, que no es muy complejo. Ahora bien, vamos a ver ahora otra metodología diferente del PER, que también es otro múltiplo, es el múltiplo de las ventas. ¿Sí? Es el múltiplo de las ventas. Ahora, vamos con algunos conceptos importantes. Dice que este método de valoración... Dicen una consulta, Adelante, Limber, adelante. una consulta, si el beneficio del PER no había una utilidad, es negativo, ¿se podría aplicar? Porque las Perfecto. empresas pueden tener pérdida, ¿no? Correcto, Limber, claro que sí. Si nosotros tenemos una utilidad menor que 0, correcto, y nosotros quisiéramos aplicar la metodología del PER, para valorar, la pregunta sería, ¿sería conveniente valorar una empresa bajo la metodología del PER en el supuesto de que nosotros somos vendedores? Y vamos a la ecuación anterior para que se entienda bien la pregunta de Limber. A ver, voy a la lámina anterior. Y si ustedes se dan cuenta, señores, no le convendría a la empresa valorar una empresa con pérdida, porque el valor del patrimonio, recuerden que sería igual una utilidad neta, pero en el caso de pérdida, esto sería negativo. Y en consecuencia, multiplicado por lo que sea, va a seguir siendo negativo. Totalmente. En ese sentido, bajo la perspectiva de nosotros vendedores, podríamos aplicar otra metodología de valoración. Probablemente, si la empresa genera pérdida, probablemente el negocio en cuestión o está pasando un mal momento, porque si es que en la última gestión obtuve pérdidas, pero si en anteriores gestiones he tenido utilidad y esta última gestión es un hecho atípico, podríamos trabajar con un promedio histórico que quizás sea más representativo.
Pero si las pérdidas históricas es un continuo, en ese sentido, creo que aplicaría mejor la valoración por los métodos contables que vimos la clase anterior. Es decir, que el negocio, para valorar el negocio, más vale el negocio por un uso alternativo, es decir, como en el caso que charlábamos, ¿se acuerdan de un parqueo en el centro de la ciudad? Si queremos valorar ese negocio, por más que genere utilidad, la utilidad es pequeña en comparación con los activos que tiene, el valor de un uso alternativo. Entonces, en ese sentido, la valoración por esta metodología no tendría sentido para el vendedor y debería usar otra metodología que se ajuste al momento en el cual se encuentra la empresa. Limber. Dicen, entonces, en términos de valor patrimonial sería de que la empresa no vale nada. Más bien, o sea, de cero menos significa que más bien tendría que, no sé, el otro darle dinero para poder venderla, digamos, ¿no? Algo así, Tal más o cual, menos. tal cual, digamos, es como la lógica de precios negativos. Es como si uno fuera a comprar, ¿no? Y en teoría uno tiene que pagar. Entonces, precio negativo indicaría que el vendedor me da la prenda y aparte de darme la prenda, el vendedor me da efectivo. Entonces, no tendría mucho sentido Mucho usar sentido aplicarlo. correcto esta Dicen otra metodología. consulta con Adelante, lo que, Limber. con la consulta que hice anterior, el PER en economías perfectas ya en una bolsa real, pero en Bolivia pues utilizamos el método contable, el BPP. En ese sentido, el PER no podría utilizarse como método de valoración en lo que es la bolsa boliviana, Es porque correcto, hay empresas. es correcto. Quizás en algunas, porque como le manifesté, Limber, si usted Ujú. revisa las estadísticas de la bolsa, existe PM en algunas empresas. Ahorita si me preguntan, no tengo en la cabeza cuáles, pero existe una pequeña, pequeñísima parte donde existe un PM, un precio de mercado por alguno, pero eso no es un continuo, ¿no? No es una constante. De hecho, es un Ah, ya. evento atípico, ¿no? No sería muy Ok, muchas aplicable en nuestro gracias. medio. Gracias a usted, Limber. Gracias, Alicia. Bien. Entonces, otra metodología ya es el múltiplo de ventas, donde ya se puede ajustar a nuestra economía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, eh, pero igual tenemos una pequeña traba, pequeña gran traba en nuestro medio que también nos está pidiendo la capitalización de mercado. Y la capitalización de mercado, fíjense que considera un PM. La capitalización de mercado es el precio de mercado por el número de acciones en circulación. Entonces, esta metodología es propia, es propia para una empresa que cotiza, desde luego, en bolsa. Pero sin embargo, el hecho de que no sea tan aplicable para nuestro medio no quiere decir que no lo veamos o no lo teoricemos, porque el mundo es el mundo y tenemos que conocer todas las herramientas que se apliquen en finanzas. Esa es la idea básica. Ya más adelante vamos a ver metodologías que son más aplicables a nuestra realidad, pero sí existen, o sea, podemos aplicar el múltiplo en nuestra realidad, sí. Todos los múltiplos, no. Existen algunos múltiplos que sí se aplican más a nuestro medio. En instante vamos a ver cuáles. Bien, ahora, en este caso, para estimar el valor del patrimonio, la operación sería multiplicar las ventas de nuestra empresa o de la empresa que queremos valorar por el múltiplo de ventas, ya sea de un competidor, ya sea un promedio simple o el promedio ponderado de los múltiplos de un sector. Entonces, aquí tenemos el problema de que el mercado tiene que tener cierta profundidad y desarrollo. Pero en cuanto a la operativa de cálculo, vean ustedes que no es nada complejo, es simplemente una multiplicación.
si nosotros vemos un ejemplo de aplicación de esta metodología, por ejemplo, ¿qué necesitamos o qué necesitaríamos para poder aplicar esta metodología? Solamente requerimos conocer las ventas a la última gestión de la empresa y un múltiplo ya sea de un similar o un promedio ponderado. Con esa información, nosotros estamos en condiciones de establecer el valor del patrimonio, simplemente multiplicando las ventas por el múltiplo. Y como resultado, tenemos que, en este caso, el valor del patrimonio sería de 6 millones de unidades monetarias, o en este caso, pues, dólares, ¿no? Podría ser la unidad de medida. En cuanto al cálculo, como pueden ver, no tiene mucha complejidad. Similar con el anterior método que hemos visto que el PER, la evaluación está enfocada en determinar el valor del patrimonio. Creo que esa parte es crítica. Es decir, ¿qué buscamos? Determinar el valor del patrimonio. Es decir, no estamos evaluando toda la empresa. Estamos evaluando solamente el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que esta metodología, al igual que la metodología del PER, me da como resultado el valor estimado del patrimonio. Eso lo aclaro porque el método siguiente, el método que vamos a ver a continuación, que es quizás uno de los más utilizados, es el EBITDA. Y como dice el ecualizador, vamos por partes. El múltiplo EBITDA se define como la división. Vean ustedes que ya aquí aparece un concepto más interesante. Es la división del valor de la empresa entre la utilidad antes de intereses, impuesto, depreciación y amortización. Entonces, aquí aparecen dos conceptos nuevos. El Enterprise Value, que básicamente es el valor de la empresa. Recuerden que en anteriores clases vimos que el valor de la empresa era simplemente deuda más equity. Pero sin embargo, en esta metodología, ya la ecuación la cambian un poco y esto tiene una lógica. Vean qué cambia con relación a lo que vimos en la primera clase. Bailan que el valor de la empresa es igual al valor del patrimonio más la deuda neta. Y a la deuda neta, ¿qué es lo que le hacen? Simplemente a la deuda le restan la caja. Le restan la caja. Esto es bajo la lógica de que si compramos la empresa y tuviéramos la caja, con la caja nosotros pagamos la deuda. Con la caja que tenemos la empresa. Otra forma de verlo es que la caja actual de la empresa no genera valor. Como estamos valorando, nos interesa el futuro. Y la caja distorsiona el valor porque es algo que ya tenemos, no es algo que se está generando en el futuro, es algo que ya se tiene. Como es algo que ya se tiene, ¿qué es lo que hacen? En este caso, referencia al profesor Damodaran, porque él en su libro y en sus cálculos, sobre todo, lo vamos a usar ahora, vamos a usar alguna fuente del profesor Damodaran, él lo teoriza y explica la lógica de por qué él le resta la caja a la suma del patrimonio más la deuda. Y una de las explicaciones es que la caja que tiene la empresa actualmente
no es fruto de la actualización de los flujos futuros. Esa es una explicación. Y la otra explicación es que cuando nosotros compramos la empresa y con la caja que se tiene, lo que se hace es liquidar la deuda. Es decir, fíjense que matemáticamente lo que estamos haciendo es restar la deuda. Es como tener que con mi caja pago parte de la deuda y eso me da mi deuda neta. Entonces, como cualquiera de las dos interpretaciones, ustedes les encuentren más sentido, se quedan. Pero básicamente esas dos les explico. Ahora bien, entonces fíjense, es un ajuste a lo que hemos venido haciendo nosotros. Ahora, ¿cómo determino el valor de la empresa? Para estimar el valor de la empresa bajo esta metodología, tenemos nosotros que conocer el EBITDA de la empresa y sigue siendo una cuenta de resultados multiplicado por el múltiplo de una empresa comparable del promedio o el promedio simple o el promedio ponderado del sector o el promedio del sector. Entonces, esos son los elementos que se requiere para estimar el valor de la empresa. Pero aquí, a diferencia de los métodos anteriores, bajo esta metodología, lo que nosotros estamos encontrando, señores, lo que nosotros estamos encontrando es el valor de la empresa. Y la empresa es todo. O sea, no solamente estamos encontrando el valor del patrimonio, estamos encontrando el valor de la empresa. El valor de la empresa. Entonces, si nosotros conocemos el valor de la empresa, mediante matemáticas podríamos estimar el valor del patrimonio. Porque el valor del patrimonio simplemente sería, si usamos operaciones matemáticas, sería, ¿a qué es igual? Al valor de la empresa menos la deuda, ¿no es cierto? Más la caja. Es decir, el valor de la empresa, si queremos nosotros conocer el valor del patrimonio, sería igual al valor de la empresa menos la deuda más la caja, y ya ese resultado sería el valor del patrimonio. Bien, veamos un ejemplo de esta metodología. En cuanto a su cálculo, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos la empresa Omega que tiene un EBITDA de 25 millones y un múltiplo de EBITDA de una empresa similar de 2 veces. Además, se conoce que la empresa tiene un efectivo de 5 millones y una deuda financiera de 10 millones. Entonces, lo que tienen ustedes en este ejemplo son los elementos que son necesarios para estimar el valor del patrimonio. Entonces, con esta información, lo que nosotros hacemos es primero tener presente la fórmula de cálculo donde el valor de la empresa, fíjense, el valor de la empresa, ya no decimos valor de patrimonio, valor de la empresa es igual al EBITDA de la empresa multiplicada por un múltiplo, Y el múltiplo es la razón de un competidor, el promedio del sector o el promedio ponderado. Y este resultado, ¿qué me va a dar? El valor de la empresa. Además, esto se basa, si ustedes quieren verlo desde el punto de vista matemático. EBITDA con EBITDA significan, ¿y qué me quedaría? El valor de la empresa en función al múltiplo de un competidor.
Entonces, si nosotros aplicamos las fórmulas de cálculo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el EBITDA es de 25 millones y el múltiplo en cuestión es 2 veces. Hacemos la operación matemática y me está diciendo que el valor de la empresa es de 50 millones de dólares. Ahora, si nosotros nuevamente hacemos el esquema y recalcamos nuevamente que ¿qué estamos encontrando? Lo que nosotros estamos encontrando bajo esta metodología es el valor de la empresa, es todo esto. Estamos encontrando todo eso. Pero sin embargo, en una valoración, lo que nos interesa saber es el valor del equity. Es decir, nos interesa a nosotros conocer el valor del patrimonio. En ese sentido, es que nosotros partimos de la ecuación que vimos en el ejemplo anterior, partimos de esta ecuación. ¿Y qué es lo que hacemos con esta ecuación? Aplicamos matemática y aplicando matemática quedaría de la siguiente forma, donde el valor del patrimonio va a ser igual al valor de la empresa menos la deuda más la caja, reemplazando la información que tenemos y quitándole unos ceros para que entre en la presentación y no sea tan tedioso el cálculo. Tenemos 50 millones, que es el valor de la empresa, menos 10 millones, que es la deuda, más 5, que es la caja. Haciendo operaciones matemáticas, llegamos a establecer que el valor de la empresa es de 45 millones de dólares. Como verán, esta metodología... El patrimonio, ¿no? Sí, ¿Mm? perdón, el valor del patrimonio, gracias por la aclaración. Sí, totalmente. Aquí tengo, por ejemplo, una pregunta de Sonia. Nos dice, profesor, ¿cómo se valoró al Banco Fácil si llegó a quebrar? Bien, vean ustedes que en el caso de la compraron otros bancos, ¿no? Bueno, para empezar, interesante la pregunta que se hizo, que hizo en realidad, no se aplicó una metodología de valoración, ¿no? Pero si aplicáramos una metodología de valoración para fácil, sería la del valor de liquidación, creo que es la que más se le aplica, ¿no? ¿Sí? El valor de liquidación, porque es una empresa que está por liquidarse, sería el valor de liquidación si es que se estableciera una metodología. Pero básicamente lo que hicieron con Fácil simplemente es, voy a borrar un poco esto, de acuerdo a lo que entendí de la noticia, y ya si alguien está más empapado nos ayuda. Básicamente el balance de un banco, está estructurado de la siguiente manera. Eh, Voy a hacer una réplica de lo que es, o lo que es una estructura de un banco. Más o menos sería de esta manera la estructura de un banco, donde aquí tenemos el disponible de un banco, el efectivo. Acá tenemos la cartera de crédito. Y acá tenemos los activos no corrientes. Y aquí tenemos fundamentalmente las obligaciones con el público. Las obligaciones con el público. Acá tenemos otros pasivos, es decir, otras fuentes de financiamiento como bonos, préstamos interbancarios. Y aquí tenemos el patrimonio de un banco. Entonces, lo que se hizo básicamente fue repartir. ¿Sabes qué? ¿Vos querés llevarte la cartera?
Si yo quiero la cartera de crédito porque al banco le interesa la cartera, llévate este pedacito de la cartera, ¿está bien? Pero si te llevas la cartera, también tenés que llevarte este otro pedacito de aquí, en igualdad de proporciones, ¿sí? Es decir, se llevaron tanto los ahorristas con sus cuentas y también se llevaron la cartera, ¿correcto? Se llevaron la cartera y así fueron repartiendo, repartiendo, hasta que quedó algo que nadie quería y ese algo que nadie quería ya lo trataron, si mal no recuerdo, como algo así como un patrimonio autónomo y lo tienen que administrar de tal forma hasta que se liquide. Eso es lo que yo entendí en cuanto a las noticias que he visto. No sé si alguien está más empapado del tema, pero lo que sí me quedó claro es que se llevaron en igualdad de proporciones tanto cartera como obligaciones de público. Vean ustedes que no siguieron una metodología de valoración, simplemente lo que buscaron es precautelar por un lado los ahorros del público y por otro lado la cartera de crédito, que es la fuente de rentabilidad de una entidad financiera. ¿Respondí a su pregunta, Sonia? Sí, gracias, profesor. Genial, genial. Ahora, en cuanto a, vamos a ver un caso de aplicación, ¿sí? Vamos a aplicar la metodología de múltiplos a la empresa con la que estábamos trabajando la anterior sesión, ¿sí? La anterior sesión estábamos viendo un caso de estudio y aplicamos la metodología basada en balance. Ahora vamos nosotros a aplicar una metodología aplicada a una empresa boliviana, pero ante la imposibilidad de tener ratios en nuestro medio, vamos a acudir a ratios de otros países. Si bien no es lo ideal, pero es lo que podría ser una aproximación al valor de una empresa. Entonces, antes de ingresar con el ejemplo, les solicito que nos tomemos unos 10 minutos de break y regresamos directamente con la aplicación de esta metodología, una aplicación que propongo a una empresa boliviana. ¿Qué dicen, señores? Regresamos en 10 minutos. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, ok. Perfecto, genial. Entonces no se salgan de la reunión y vamos, nos tomamos un poquito de agua y volvemos. Gracias, señores. Bueno, ya salieron dos. Bueno, no importa, igual después se van a conectar, imagino. Perfecto.